Gracia y paz sea a vosotros, hermanos, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. En esta oportunidad tengo la tarea y el honor de exponer en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Esta profecía, por muchos teólogos llamada la columna vertebral de todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque de aquí se desprende las mayores y más importantes profecías para el creyente, la Iglesia de Dios, como así también para el pueblo de Israel. Es tan importante que Jesús en Mateo 24:15 lo dice de la siguiente manera: cuando vean la abominación de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús se refiere a esta profecía. También en Tesalonicenses encontramos que Pablo dice que se levantará el inicuo, el hombre de pecado. Como así también en Apocalipsis, desde el capítulo 11 al capítulo 13, se refieren a esta sección que vamos a comenzar a desarrollar con la ayuda de nuestro Señor y el Espíritu Santo. Vamos a Daniel capítulo 9, vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel capítulo 9, versículo 1. Hay un pequeño bosquejo que pueden observar en la pantalla y se divide de la siguiente manera este capítulo 9. Desde el versículo 1 al versículo 2 encontramos la visión que tuvo el profeta Daniel. Desde el versículo 3 al versículo 19 encontramos la oración de Daniel en favor de su pueblo. Y el versículo 20 al 27 viene el ángel Gabriel y anuncia esta famosa e importante profecía. Pero vamos a comenzar desde el versículo 1 para entender el contexto y por qué Daniel estaba preocupado. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En esta primera sección, estos primeros versículos, encontramos que Daniel tuvo una visión, pero ¿qué pasó? Él estaba viendo la palabra del Señor. Estaba viendo, dice aquí, lo que Jehová había hablado a través del profeta Jeremías. Dice la palabra en el año primero. Según los estudiosos, este año es el 539 antes de Cristo. Dice Darío en nuestra Biblia, pero los hermanos también que estudian esta parte histórica dicen que Darío era como un sobrenombre, era un título, no era el verdadero nombre de este rey. El verdadero nombre fue Ciro. Ese es el nombre de este rey que estuvo en esta época donde Daniel tiene esta visión. Lo que llama aquí la atención, hermanos, es lo que Daniel estaba viendo. Yo estuve viendo, dice Daniel, atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta, de que habló Jehová al profeta Jeremías. Podemos ver que esto se refiere a Jeremías 25, 11 al 12. Si usted observa Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12, podrá observar que se refiere a esta visión de Daniel. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Hay otro pasaje más que podemos observar que se refiere a esto que Daniel estaba diciendo, que estuvo leyendo atentamente. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Así que podemos observar aquí que Daniel estaba viendo esta sección, tanto Jeremías 25 como Jeremías 26. Pero aquí solamente nos describe que Israel pasará por una esclavitud de 70 años, pero no nos enseña cuál fue el motivo por el cual Jehová permitió. Recuerden que Jehová fue el que permitió que se levante esta nación y que tome cautivo a Israel. Fue Jehová, no fue la nación que tomó a Israel, sino que Dios mismo preparó y levantó a este rey y a este ejército para que tomase a su pueblo Israel, para darle un escarmiento, una disciplina o una corrección. El motivo se encuentra en Levítico 25. Todo Antiguo Testamento, Levítico 25, versículo 3 y versículo 4. Aquí se encuentra el motivo por el cual Israel fue cautivo por 70 años por Babilonia. Levítico 25, 3 y 4. Jehová le dice a su pueblo: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Aquí está el motivo. Había una orden de Dios. Le dice: ustedes 6 años pueden trabajar la tierra, pero el 7º año tienen que descansar. Tiene que tener un reposo esa tierra. Sucede obviamente que Israel no guardó esta ordenanza de nuestro Señor. Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Nuevamente vemos aquí a este autor refiriéndose a lo que Jeremías dijo en su carta: hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. En resumen, en síntesis, ¿por qué Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia? Por su desobediencia. Ellos no guardaron este año, el 7º año, no hicieron reposar la tierra. Es por eso que Jehová dijo: voy a levantar a este rey de Babilonia y voy a tomar a mi pueblo para que esta tierra sea reposada o tenga reposo. En otras palabras, no me obedeciste por las buenas, lastimosamente voy a tener que bajar mi mano para corregirte. Es así la vida a veces del Hijo de Dios. Dios te habla con amor, te habla con gracia, no obedeces y tiene que disciplinar. ¿Por qué? Muchos dicen: no, es muy duro, así no es. La palabra claramente en Hebreos nos dice que todo padre a su hijo disciplina. Si él no disciplina, quiere decir que ustedes son bastardos y no hijos. Así dice la palabra. Así que cuando recibimos disciplina, ¿qué significa? Moldear el carácter. Eso significa disciplina. No lastimar, herir, sino que nos moldea el carácter a través de una tribulación, a través de lo que pueda el Señor permitir en nuestra vida. Y lo asombroso de esto, hermanos, es que justamente Israel no guardó 70 ocasiones el descanso de la tierra. 70 veces no guardó ese año de reposo. Y casualidades no existen en la Biblia, existen causalidades. La causalidad es que justamente por no guardar 70 ocasiones este año de descanso, fueron cautivos 70 años en la tierra de Babilonia. Así que en la Biblia encontramos la explicación de todo. Dicen algunos hermanos que estudian cronológicamente los eventos que cuando Daniel estuvo viendo el libro de Jeremías, ya hemos visto capítulo 25 y 29, ¿qué pasó? 3 años faltaban para que se cumplan los 70 años.
Daniel agarró y comenzó a hacer cuentas. ¿Desde cuándo que estamos cautivos en Babilonia? Desde tal año. El Señor profetizó 70 años. Quiere decir que me falta 3 años para que se cumpla la liberación, porque la profecía decía que iba a estar cautivo por este rey y este pueblo, y luego el Señor iba a bajar su mano sobre el rey y sobre el pueblo de Babilonia. No era que para siempre iba a tener cautivo a su pueblo en este lugar, sino que el Señor dice, no, va a pasar este año, la tierra va a dar descanso, se va a cumplir con la ordenanza que yo le di, y luego van a volver a mí nuevamente. Daniel estuvo viendo y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la actitud que tuvo Daniel que debemos copiar? Eso lo vemos en la segunda parte que se llama la oración de Daniel. Lo que vimos recién es la visión de Daniel. La oración de Daniel es muy importante y podemos utilizar toda una meditación o una predicación porque tiene muchísima enseñanza para nuestra vida. Pero lo que llama la atención de Daniel es su manera que oró, cómo oró, de qué forma, a quién iba dirigido, cómo se puso él también como un pecador. Si usted ve las características que va a encontrar allí en la pantalla, en primer lugar dice, es en respuesta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel justamente estaba viendo la palabra del Señor. Se va a cumplir la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Voy a orar para que se haga su voluntad. Y su voluntad se hizo en este pueblo. En el versículo 2 encontramos la respuesta. En el versículo 3 encontramos su oración fervorosa. No fue una oración así liviana, no fue una oración corta ni rápida. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Una oración fervorosa en favor de su pueblo. También Daniel nos enseña que él no es egoísta. Siempre decimos eso, hermanos, y enseñamos lo mismo. Cuando usted ore, nunca se olvide de orar por sus hermanos. No se olvide de orar por los que están en eminencia, por los que están en el cuerpo de Cristo teniendo algunos cargos, llevando delante la congregación. No solamente ore por usted, acuérdese de los hermanos, acuérdese de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. No debe ser egoísta la oración. Y aquí Daniel dice que estuvo ayunando, orando en cilicio y ceniza. En el capítulo 10 vamos a encontrar cuánto tiempo fue su oración o su ayuno. No nos vamos a apurar, ya vamos a ver. Luego dice que su oración fue fortalecida y respaldada por la confesión. Desde el versículo 5 al 15 encontramos que él dice, por ejemplo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y así comienza Daniel a decir, hemos, no sé si él también formó parte de los desobedientes, pero él se hizo partícipe en la oración como si fuera que él desobedeció al Señor. Hemos desobedecido, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Tuya es, Señor, la justicia. Y así vemos cómo fue su oración. Siempre él, su corazón lo elevaba y lo daba todo al Señor. También la oración de Daniel dice, depende por completo del carácter de Dios. El versículo 4 de Daniel 9 dice así, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese que Daniel estaba dando las características de nuestro Señor. Es por eso que debo confesarme.
Recuerden que Daniel en el capítulo 6 tuvo una visión que muchas veces cantamos. Él dice que vio sentado en el trono al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus faldas cubrían todo el templo. Las faldas o la vestidura hablaban de la autoridad que tenían los reyes. Y fíjense la autoridad que tiene el Señor, que cubre todo el templo. No había manera de entrar allí porque su majestad cubría todo. Cuando él contempló eso, dice que vio a unos querubines que estaban allí adorando y alabando al Señor y decían: Santo, santo, santo es el Señor. Y muchos dicen: allí está la deidad. Santo, santo, santo. Y yo les respondo: así no es, hermanos. Allí lo que sucede es cuando en el idioma hebreo querían dar como una doble enseñanza o confirmación, se repetía una y otra vez. El apóstol Pablo a veces repetía y luego abajo volvía a decir lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Aquí se está recalcando, haciendo notar la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. Y este cántico no terminó allí, sino que seguían cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando David vio esta visión, cuando vio la santidad de Dios, ¿qué dijo? Yo vengo de un pueblo duro de corazón, impío, que están contaminados. Te pido, Señor, que también vengas y me purifique mis labios. Él decía: aún no puedo ni adorarte, Señor, porque tu santidad es tan grande que si tú no vienes a santificarme, yo no voy a poder expresar. Eso es la idea que tenían también el pueblo hebreo. Por eso ellos no querían así nomás decir el nombre del Señor. Hay otra historia y otra explicación, no quiero detenerme mucho en esto, pero es por eso que conocemos ahora la palabra Jehová. Jehová significa el que es por sí mismo. Es el nombre de nuestro Dios. Ese es el nombre de nuestro Dios. Él es y existe por sí mismo. Pero como no se podía pronunciar, ellos utilizaban algunos sinónimos. Entre ellos, Adonai. Adonai, vemos que significa el soberano. O utilizaban algunas palabras: Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Una palabra compuesta que siempre revela el carácter de nuestro Señor. Así que Daniel decía: todo depende, Señor, de tu majestad. Todo depende, Señor, de tu pacto. Todo depende de tu misericordia. Todo depende de tu amor. No depende nada de nosotros. Muchos dicen: voy a ayunar, voy a hacer vigilia para torcer la mano de Dios, para que Dios me escuche. Y eso no es bíblico. Es bíblico que usted ayune, si quiere hacer vigilia, por supuesto, está muy bien. Pero eso es para estar en comunión con nuestro Dios, para tener una íntima relación con Él, para tomar fuerzas como Jesús también hacía. Él se apartaba y oraba. Cuando le buscaban: ¿dónde está Jesús? Está orando al Padre Celestial. Él, siendo Dios, el Hijo de Dios, es un ejemplo que podemos tomar. Siempre, hermanos, se va a cumplir la voluntad del Señor. Siempre se va a cumplir la voluntad del Señor. Como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahí está clarito. Él sana todas tus dolencias. Lo que tú le pidas, Él te va a cumplir. No. ¿Qué significa el versículo? Detrás de la sanidad siempre está el Señor. Eso significa: detrás de la sanidad siempre está el Señor. Directamente o indirectamente, Él va a cumplir el propósito en ti. Así que aquí vemos que la oración de Daniel dependía del carácter de nuestro Dios. Y fíjense que en el versículo 16 encontramos que siempre tiene como fin la gloria a Dios. Cuando nosotros oramos por algún enfermo que viene aquí,
Cuando oramos por algún hermano o un prójimo también que está internado, ya dicen los médicos, de hoy no pasa. No es para nuestra gloria, no es para que digan el pastor fulano, el profeta fulano, sino para que se glorifique el nombre del Señor. Siempre debe glorificarse el nombre del Señor. Todos los dones que tenemos en la Biblia, que no son 9, son más de 20, todos los dones son para la gloria de Dios. El Señor dice claramente, 1 Corintios 12, 13 en adelante, encontramos que Él nos dio los dones para que nos ayudemos mutuamente. Eso está en 1 Corintios 12, 7. Dice que el propósito de que Él reparte los dones en el cuerpo es para ayuda mutua, no es para mí solo. Así que, hermanos, aquí en el versículo 16 dice Daniel: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Fíjense cómo Él cuida las palabras. No dice, Señor, saca tu ira de aquí, sino dice, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la vergüenza o el oprobio de todos en derredor nuestro. Fíjense cómo Daniel habla y no le exige al Señor, sino que le dice, Señor, conforme a tu justicia, conforme a tu misericordia, quita por favor, Señor, tu ira de esta ciudad, quita tu ira de este pueblo, de esta maldad que hicieron nuestros padres. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Así que fíjense que Daniel daba una oración en respuesta a la palabra del Señor, fervorosa, no egoísta, fortalecida por la confesión, dependía él enteramente del carácter de Dios y siempre el fin fue dar la gloria a Él. Así que qué hermosa palabra y ejemplo nos da aquí Daniel, cómo debe ser nuestra oración. Ahora vamos a la tercera parte. La tercera parte es justamente la profecía que fue dada a Daniel. Eso lo encontramos en el versículo 20 en adelante. Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante. Y fíjense que cuánto tardó, usted lea, cuánto tiempo tardó para que Dios conteste la oración. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza o con tranquilidad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto es, hermanos, aproximadamente a las 3 de la tarde. Había 2 sacrificios y este es la hora de la tarde, a las 3 aproximadamente. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fíjense, al comienzo ya de los ruegos de Daniel, fue dada la orden por nuestro Dios. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando él estaba orando, cuando comenzó sus ruegos, Dios ya le escuchó. Y luego dice, ya me ha mandado para entregarte la respuesta. Aquí recuerden que la Biblia no estaba completa.
Necesitábamos de profecías, necesitábamos de apariciones, como habíamos visto la vez pasada, de cristofanías o teofanías, como el ángel de Jehová. Necesitamos de los profetas, necesitamos de otras cosas para que se revele la voluntad del Señor. Pero dice su palabra que ahora tenemos la profecía más segura y es su palabra. Así que Dios envió a Gabriel, envió a su ángel para que le declare la respuesta. Y aquí comienza la profecía propiamente dicha. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en este último versículo nos vamos a centrar en un momento. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, como dije al comienzo, hermanos, para entender esto les traje un gráfico. Fíjense que allí en la línea del tiempo encontramos cómo se divide esta profecía. Usted encontrará en el versículo 25, encontrará que en primer lugar hay 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas en primer lugar, luego 62 semanas. Está dividido, hermanos. Primero es 7 semanas, luego es 62 semanas. Y la pregunta sería, ¿de qué estamos hablando? ¿De semana de días o de semana de años? Y la respuesta es que es semana de años, semana de años. Así que un día sería un año, una semana serían 7 años. Y si estamos hablando de 7 semanas, tenemos que multiplicar 7 por 7. A ver los hermanos. Amén. 7 por 7, 49 años. Desde que fue dada la orden. Esto encontramos en Nehemías capítulo 2, del 1 al 8, aproximadamente en el año 445 antes de Cristo. Desde allí comenzamos a contar 49 años. Luego, cuando se completa la restauración total de Jerusalén, tenemos que contar 62 semanas nuevamente de años. 62 por 7, 434. Así que vemos que en total, hermanos, en total, la profecía se compone de 490 años. En total, 70 por 7. Pero se cumplió la primera parte. 49 años se cumplieron. Se dio la orden,
terminó la construcción de Jerusalén y, como dice su palabra, en tiempo angustiosos. Usted encontrará en Nehemías que dice que ellos con una mano edificaban y con otra mano tenían la espada, por las dudas que se levante el enemigo. Y había un tiempo allí angustioso. Se terminó eso, ya se cumplió. Ahora pasamos a la segunda sección. Las 62 semanas se comienza a contar desde que se terminó la construcción hasta que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y muchos hacen la cuenta, y yo no quiero hacer aquí, hermanos, pero muchos hacen la cuenta y da exactamente cuando Jesús muere, se cumple los 483 años. ¿Por qué le digo así? Porque tiene que sumar los 49 más los 434. Les advertí, hermanos, que es matemáticas, les advertí que es un poco complicado, pero en el gráfico es claro. Se cumplió los 49 años, se cumplieron los 434. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se vuelve a contar a partir de la muerte de Jesús? Y aquí viene la discusión teológica. Muchos dicen que ya se cumplió, que cuando muere Jesús se continúa los 7 años. Y allí, cuando Jesús muere, se cumple la semana que dice 3 años y medio. ¿Por qué? En el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana. Entonces dicen, aquí es el momento exacto cuando muere Jesús y ya no hay más sacrificios por hacer. Pero ya le voy a mostrar que no se puede contar de esa manera, porque Jesús en ningún momento hizo un pacto por tiempo determinado. Él dice, Él hizo un pacto con sus discípulos. Este es el nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero Él no dice, este es mi pacto que va a durar una semana. Así que encontramos aquí que no se cumplió aún esta última semana. Y esta última semana es llamada tribulación. Muchos dicen tribulación hasta los 3 años y medio y luego comienza la gran tribulación. Algunos lo dividen de esa manera, algunos lo hacen solamente como tribulación. Así que vamos a nosotros dividir en tribulación y gran tribulación. ¿Cuándo comienza a contarse nuevamente, hermanos, este tiempo cronológico? A partir de la firma del pacto. A partir de la firma del pacto. Por eso dice, y por otra semana. Ahora, ¿quiere decir que la iglesia va a estar presente? No es clara en la palabra decir que vamos a estar en el momento de la firma 1 hora antes o 1 hora después, pero lo que sí la Biblia claramente nos enseña, que la iglesia no puede ni va a pasar por la tribulación. Hay muchos versículos que vamos a estar desarrollando que afirman, confirman que la iglesia es una sola. No hay 2 iglesias. No hay una iglesia fiel, otra iglesia infiel, otra menos fiel. No hay 2 cuerpos, no hay 2 familias. Hay un solo cuerpo, una sola familia, una sola casa, una sola iglesia. Es por eso que el Señor, como habló el hermano Darío, Él dice, voy a tomar a mí mismo. Y a mí mismo habla de propiedad, de posesión. Y Efesios claramente dice que somos hechura suya, que somos su novia, que somos su esposa, que tenemos un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y la cabeza es Jesucristo. Así que Él dice, voy a venir por mi cuerpo, voy a venir por mi iglesia. No hay ningún solo versículo que yo encontré, no encontré en realidad, no hay ningún versículo donde nos enseña que la iglesia va a pasar por este tiempo.
¿Cuál es una de las evidencias? Claramente la palabra en el versículo 24. Tiene que subrayar o escribir. Fíjense que claramente la profecía está determinada para una nación, para una ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es este pueblo? El pueblo de Daniel, ¿quién era? Israel. Recuerden que él estaba viendo la cautividad de su pueblo y pidiendo en oración al Señor. Y en respuesta a su oración viene la profecía. Entonces aquí vemos que esto es para Israel, no es para la iglesia o para los gentiles. Luego dice, y sobre tu santa ciudad. ¿De quién estamos hablando? De Jerusalén. Cuando Daniel oraba decía, estoy rogando por mi pueblo y por tu santa ciudad Jerusalén. Así que hermanos, claramente la palabra nos enseña que esto es para Israel. La profecía es para Israel. Se cumplió hasta la muerte de Jesús. Allí se dejó de contar. Y allí dice en el gráfico, pausa profética. Dejó de tratar con su pueblo y comenzó a tratar con los gentiles o con la iglesia. Así es. Y para poner un ejemplo, es como si fuera que estamos hablando por teléfono. Estamos hablando por teléfono, recibimos una segunda llamada y lo ponemos en espera. Dejamos en espera la charla que teníamos con el pastor Orlando y comenzamos a hablar con el pastor Rodolfo. Es lo mismo, el Señor hizo una pausa. Allí murió Jesús, ustedes rechazaron Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben le da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Rechazaron al Mesías, rechazaron a su libertador y el Señor comenzó a tratar con la iglesia y es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia. Esto no quiere decir que Dios no va a recibir a algún israelita, porque claramente en la palabra dice, ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, todos son iguales ante los ojos de Dios. Si alguno del pueblo de Israel viene, procede al arrepentimiento, acepta a Jesús como su Redentor y Salvador, forma parte del cuerpo de Cristo. Porque Él dice su palabra, a todo lo que vienen a mí, no los echo fuera. Así que hermanos, hasta aquí vemos la profecía cumplida. Hasta la muerte de Jesús en la cruz, allí comienza el tiempo de la gracia y luego en el rapto de la iglesia termina esta dispensación de la iglesia o de la gracia. Y ya vamos a ver un versículo que claramente nos enseña esto. Cuando termina el trato con la iglesia, comienza nuevamente el trato con Israel. Solamente voy a nombrar esto, está en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando encontramos la preposición para, significa fin. ¿Cuál es el fin de estas profecías? Vemos que son 6. En primer lugar, terminar la prevaricación. Segundo lugar, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Esto habla o está relacionada con el pecado. Fíjense que habla de pecado. Esto se cumplió en la primera venida del Señor. Esto ya está cumplido. Cuando Él da su vida en la cruz, terminó con el pecado, expió la iniquidad. Por supuesto que para Israel todavía no, porque ellos justamente rechazaron esta obra. Pero en el futuro está prometida la salvación para el pueblo de Israel. Así que estas primeras 3 partes habla del pecado, la relación con el pecado. Hebreos 9:26 dice que Él solamente con una ofrenda
hizo perfecto para siempre a todos. Así que no hay más ofrenda ni sacrificios. Los segundos tres, la segunda sección, habla de la justicia. Fíjense que dice, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Allí va a estar Él reinando por 1000 años. Recuerden, la iglesia es arrebatada, pasamos por el tribunal de Cristo, luego pasamos por las bodas del Cordero y luego descendemos en la segunda venida para reinar con Cristo aquí por 1000 años. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Así que esta justicia perdurable, si usted quiere decir, ya se cumplió todo la profecía. No existe justicia todavía perdurable. El Señor todavía no está aquí reinando, como dice su palabra, con vara de hierro, dice, con mano dura. Por supuesto, para los incrédulos, no para nosotros. Pero todavía Él no está haciendo la justicia. Pero sí vemos que se va a cumplir en el futuro. Sellar la visión y la profecía. Ungir al santo de los santos. Esto todavía no se cumplió, se va a cumplir en la segunda venida del Señor. Ahora pasamos al versículo 26. Versículo 26. Versículo 26, capítulo 9. Y después, fíjense cómo el Señor es muy minucioso en las palabras. No dice al comienzo, no dice al final, no dice en el medio. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta palabra mas no por sí significa quedó vacío. Eso significa, el Señor dice la palabra que Él se despojó de lo que tenía allí, de su autoridad, se humilló, se hizo hombre, dio su vida por nosotros y dio hasta su última gota en la cruz del Calvario. Se hizo pecado y se hizo justicia para que nosotros fuésemos justificados. Así que el Señor dice que en la cruz se vació, quedó sin nada. Y luego dice, y el pueblo, fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto es en tiempo futuro. Si estamos diciendo que esto ya se cumplió en Cristo, ¿por qué me está hablando aquí de un pueblo, de un príncipe que ha de venir? No está hablando de Cristo, está hablando de otra persona. Por eso, hermanos, hay que atender muy bien la palabra, leerlo detenidamente, tranquilo. Dice aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No está hablando de Jesús porque Él ya vino. Está hablando de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto que está relatando aquí en el versículo 26 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Hay un soldado, un general romano que es llamado Tito, que asoló la ciudad de Jerusalén. Dice Jesús en una de sus profecías en Mateo 24, ustedes ven todo este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso es lo que pasó. Cuenta la historia, nos dice la Biblia, cuenta la historia, hermanos, que el rey dice que dio una orden muy especial. No vayan a quitar nada de las murallas o de los muros. Dice que allí había oro. Había oro, repito, es la historia, no es la Biblia. Dice que había oro allí. Cuando ingresaron los soldados, comenzaron a barrer con todo y a destruir todo. Pero cuando vieron el oro en las murallas, dice que su ambición fue más y comenzaron a romper y a derribar todo. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía de nuestro Señor. Así que fíjense que
el Señor dice su palabra que siempre va a cumplir su propósito. Así que aquí encontramos que esto, el pueblo de un príncipe que ha de venir y que destruirá la ciudad, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ahora viene lo que no se cumplió hasta el día de hoy. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? ¿Quién va a confirmar el pacto? ¿Es Jesús? No estamos hablando, ya Jesús quedó allí, atrás quedó cuando dio su vida, luego vino un pueblo y un príncipe para destruir la ciudad y el santuario, y aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es ese príncipe que ha de venir, es el anticristo, aquel que va a firmar el pacto de paz y seguridad con Israel. Cuando digan, eso está en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2, si no me equivoco, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pero vosotros, ahí está la diferencia, hermanos. Hay que leer, como le dije recién, la palabra y fijarse a quién va dirigida. Cuando ellos, cuando nosotros, habla de dos grupos diferentes. El Hijo de Dios no está más sujeto a ira. Fuimos liberados de la ira del Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el comienzo de la última semana de 7 años llamada tribulación. Se divide en dos o lo puede llamar solamente tribulación. Y a la mitad de la semana, ¿por qué dicen que se divide en dos? Se dice así porque el comienzo es algo leve. El Señor dice que va a comenzar a abrir los sellos. Comienza los sellos a abrirse y va aumentando, como mismo Jesús dice, como la mujer que está encinta. Comienza a aumentar los dolores. Yo no soy mujer, pero creo yo que es un dolor, según dicen, es como si fuera que te están rompiendo todos los huesos dar a luz un hijo. Así que imagínense cómo va a ser ese momento, esa angustia, esos dolores que va a pasar esta gente. Dice que va a ir aumentando, por eso lo llaman tribulación. Y luego, a la mitad de la semana, Él romperá el pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dice hará cesar? Porque al comienzo de este pacto, Él le dice, ustedes son libres, vuelvan a hacer todos sus sacrificios, sus ofrendas, no hay ningún problema. Y el judío va a comenzar a hacer todos sus rituales. Pero luego la mitad de la semana dice que romperá ese pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí se llama desolador. En 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el inicuo. También lo llama el hombre de pecado. Es, en otras palabras, el anticristo. Aquí lo llama el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. La palabra nos enseña que Jesucristo con su boca, con el aliento de su boca, dice que va a poner fin a este inicuo, a este hombre de pecado. Con el resplandor de su venida también dice que va a poner fin. Así que se tiene que cumplir todo esto hasta que Jesús regrese. Cuando Jesús regrese se cumpliría toda esta profecía que estamos viendo ahora. Solamente van a poner los chicos allí y vamos a leer, porque quiero centrarme en el propósito de la tribulación para terminar nuestra meditación. Muchos dicen, como dije y vuelvo a repetir, que ya se cumplió, pero vemos que hay un intervalo de tiempo que en el gráfico nos enseña,
que entre la semana 69 y la 70 hay un tiempo por cumplirse. Pero durante toda la Biblia encontramos esto, no es solamente aquí. Un ejemplo es Zacarías 9, 9 y 10. Aquí encontramos la división entre primera y segunda venida. Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que el hermano Darío recién nos dio un versículo. Y justamente se cumplió esta profecía, que el rey iba a entrar triunfante en Jerusalén en un pollino o en un asno o en un burro, nosotros llamamos una mula. ¿Sí? Así encontramos que esta profecía se cumplió en la primera venida. Ahora, versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Fíjense esta parte. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Esto aún no se cumplió. Esto es segunda venida de Cristo. Entre la primera y la segunda venida han pasado hasta el día de hoy 2022 años. Así que vemos que hay un intervalo de tiempo en la palabra del Señor. ¿Por qué también decimos que hay un intervalo de tiempo? Porque la destrucción de Jerusalén, que recién dijimos, sucedió mucho tiempo después de la semana 69. No es que sucedió inmediatamente, sucedió 70 años después del nacimiento de Cristo. Así que vemos en la palabra que no se cumple todo inmediatamente. Ahora, para terminar el día de hoy y este tema que me fue encomendado, quise traer esto porque es muy importante, porque hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Muchos dicen, hay 4 a 5 teorías o doctrinas. Está la doctrina pretribulacional, que es la que nosotros estamos enseñando, que el cuerpo es indivisible como Dios es indivisible, como el hombre es indivisible. Así vamos a ser llevados. Depende de tu posición, no de tu estado. Luego, otra cosa importante, hay otra doctrina llamada mesotribulacional o medtribulacional. Ellos dicen que la iglesia completa pasa la primera mitad de la tribulación. A los 3 años y medio es arrebatada a los cielos. No pasa la gran tribulación. La otra es la post-tribulacional, que dice que van a pasar por la tribulación y la gran tribulación, que no hay arrebatamiento hasta el final de los tiempos. Esa es la otra. Y la cuarta que hemos aprendido es que solamente un grupo de fieles, llamada la esposa del Cordero, llamada la compañía selecta y otros títulos que le ponen, solamente ellos van a ser arrebatados y van a ser llevados en los cielos. Y los demás que no son tan fieles, que no están rendidos al Señor, van a pasar parte de la tribulación, pero no van a llegar a la gran tribulación. Y hay, disculpen, y hay algunos versículos que ellos usan, que lo voy a utilizar yo en el final de este cursillo, para mostrarles, no para pelear. Mi función no es, hermanos, y si alguno está presente o me está viendo, no es pelear con ustedes, es mostrar por la Biblia lo que dice la Biblia, lo que el Señor nos enseña a través de la luz del Espíritu Santo. Ellos dicen, ponen el ejemplo de las vigilias, que el Señor viene en vigilias, pero ya le voy a mostrar que ese versículo no dice así. Ahora, ¿qué dice este propósito de la tribulación? En primer lugar, hermanos, es para salvar
a Israel. En el versículo que hemos visto, versículo 24, claramente nos dice que esta profecía, estas 70 semanas, no son para otra parte o otro fin, sino para Israel, para salvar a Israel. Usted lea en su casa Zacarías 12, Zacarías 13 y Zacarías 14, estos 3 capítulos, y verá que dice que un tiempo tan angustioso, ay de aquellos, dice el profeta Joel, ay de aquellos que estén presentes en este tiempo, llamado también Día del Señor, Día de Jehová, Día de la ira del Todopoderoso, Día de gran confusión, gran esplendor. Hay muchos títulos que nuestro hermano Jorge va a estar explicando. Así que hermanos, lea por favor Zacarías 12, 13 y 14. Oseas 5, versículo 15, lo voy a leer. Oseas 5, 15, solamente para tener la referencia. Recuerden, el primer propósito de la tribulación o estas 70 semanas es salvar a Israel. El Señor está en un tiempo de suspenso o suspendido en tiempo, vamos a decir así, con el trato de Israel. Oseas dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Fíjense, el Señor va a hacer pasar por un tiempo angustioso al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos, como Daniel, busquen el rostro del Señor, confiesen su pecado y se vuelvan a Dios. Por supuesto que, como en este tiempo también, no todos se van a salvar, no todos van a reconocer al Señor. Dice allí en Zacarías, por eso le invito a que busquen, que solamente un tercio de los israelitas van a salvarse. Imagínense lo que va a pasar y lo que va a ser ese tiempo. Otro versículo muy conocido, Jeremías 37. Jeremías 37. Presta atención al versículo. Cuán grande es aquel día, el día del Señor. Cuán grande es aquel día. Nuestro día se llama Día de Cristo. No se llama Día del Señor, se llama Día de Cristo. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a Él. Fíjense, lo mismo dijo Jesús. Esta tribulación o gran tribulación, no hubo ninguno ni habrá ninguno como ella. Es un tiempo que nadie va a querer pasar. Nadie va a querer pasar. Cuán grande, dice, es aquel día, tanto que no hay otro semejante a Él. Tiempo de angustia para la iglesia. ¿Para quién? Para Jacob, para Israel. Para Jacob, tiempo de angustia, pero de ella será librado. Así que vemos que van a pasar por un tiempo angustioso, pero el Señor dice que va a venir a salvar al remanente escogido de Israel. Así que cuenta allí en Zacarías que ellos van a correr, van a huir a los montes. Cuando parece que van a ser exterminados, dice que viene el Señor y los rescata. Así que también demos gracias a nuestro Dios por la misericordia que tiene hacia su pueblo Israel. Y el último versículo de este punto, Romanos 11. Romanos 11, 25 y 26. Esta pregunta les hice a los hermanos en el seminario cuando tuvieron un examen. La pregunta era: ¿qué requisito dice la Biblia que se debe cumplir para que el Señor vuelva? ¿Qué requisito se debe cumplir para que el Señor vuelva? Y la mayoría estaba confundido porque no lee la pregunta. Es un requisito, no una señal. Muy diferente. Muchos me decían: no, hermano, pero no hay señal del rapto. No hay señal. Es así, no hay señal. Pero hay un requisito que está obviamente en la omnisciencia de Dios, no en nosotros. Pero la Biblia claramente nos dice, Romanos 11, 25,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto fue revelado al apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué dice Pablo no sean arrogantes? Porque muchos decían, nosotros somos los privilegiados, nosotros nada más. Y Pablo le dice, no se equivoquen, sino que hay un trato con ustedes ahora y luego va a volver a tratar con su pueblo. Fíjense, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Allí está el requisito, hasta. Cuando se complete la plenitud de los gentiles, cuando proceda el arrepentimiento, el último de los escogidos de Dios, allí ¿qué va a suceder? Vamos a ser trasladados a los cielos y luego todo Israel será salvo. Fíjense, cuando termine el trato de Dios con la iglesia, con los gentiles, allí dice que va a volver a trabajar con Israel para que ellos sean salvos. Hoy Israel tiene eso que relata el profeta Ezequiel. Ezequiel dice que ellos tienen un corazón de piedra, un corazón duro. En aquel tiempo Él le va a dar un corazón sensible, va a poner su espíritu en ellos, va a poner sus leyes en ellos para que se vuelvan a Él. Así que vemos, el primer propósito es salvar a Israel. Con angustia, pero serán salvos. Segundo y último punto, juzgar al mundo incrédulo. Ese es el segundo propósito de las 70 semanas o la tribulación, la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. 2 versículos más y concluimos esta parte. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Claramente dice que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Nos dice que no nos va a guardar en la hora de la prueba. Es muy diferente. Si decimos que el Señor nos va a guardar en la hora de la prueba, estamos diciendo que vamos a pasar por la tribulación. Pero claramente dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que ese es uno de los propósitos que encontramos en la palabra. Y el último versículo, Mateo 25:31. Mateo 25:31 al 34. Usted encontrará en su Biblia que el título es que se juzga a las naciones. Mateo 25:31 al 34. El juicio de las naciones, dice en nuestras Biblias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera pregunta, ¿esto es arrebatamiento o segunda venida? No tenga miedo. Segunda venida, claramente dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí viene el juicio de Cristo a todas las naciones incrédulas. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí vemos que hay una separación. Lo hemos aprendido allí con los hermanos, que en las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola del siervo infiel, la parábola de los talentos, de la red, de los peces buenos, los peces malos,
y esta parábola encontramos que hay separación, pero cuando vemos que es referido al arrebatamiento, se quita del mundo, no se separa. Es por eso que esto está hablando de segunda venida. Nosotros venimos con Cristo a reinar y Él va a hacer un juicio. Y este juicio se llama también las ovejas y los cabritos. ¿Qué va a hacer? Va a apartar a los creyentes y va a separar de los incrédulos, llamado aquí cabritos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, esos son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Segunda venida, viene con sus escogidos el Señor, juzga a las naciones y dice a los que estuvieron en la tierra, pasando la tribulación y gran tribulación, sobrevivieron por su fe al Señor. ¿Qué les va a decir? Les va a apartar y les va a decir, entren al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí comienza el reino milenial de Cristo. ¿Y los otros qué le va a pasar? A los cabritos serán llevados ante el gran trono blanco. Eso es al final del milenio. ¿En qué se basa este juicio? ¿En qué se basa? ¿Qué va a juzgar el Señor Jesucristo? ¿Cómo trataron a su pueblo Israel? Dice el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve fatigado y cansado y me diste descanso. Y les preguntaban, aquí le preguntaban y decían, pero Señor, ¿cuándo tú viniste y no te dimos de comer? Y Él le dice, como trataste a mi pueblo, a este pequeñito, es como si fuera que me trataste a mí. Así que este juicio se va a ceñir o a tratar cómo van a tratar, a el pueblo de Israel. Así que hermanos, repito nuevamente para concluir, estas 70 semanas fueron determinadas para Israel, para Jerusalén. Se cumplieron 69 semanas, faltaría una semana llamada tribulación, que por supuesto, si estas 69 semanas no eran para nosotros, no eran para tratar con nosotros, porque esta última semana va a ser para nosotros. Así que solo dos propósitos, salvar a Israel y juzgar al mundo incrédulo. Que el Señor bendiga ricamente su palabra y nos dé entendimiento y sabiduría para poner en práctica. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.